Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Ahora, la pregunta es si las familias que están ahora con nosotros, son familias que han puesto fundamentos. Obviamente que ese es el gran deseo de todo pastor en todas las iglesias, de que las familias que son el soporte, que son los pilares, son las familias lo que necesitamos cuidar, atender, nutrir, entrenar, capacitar, porque son las familias las que nos van a ayudar a poder tener un testimonio allá en el mundo. La pregunta es, nosotros estamos recibiendo este entrenamiento, estamos recibiendo como familias, estamos recibiendo lo que necesitamos para que podamos nosotros ser esa fortaleza, ser esa columna que la iglesia requiere en nuestros días. Fíjate que en nuestros días hablar de la familia cada vez se torna un poco difícil por los ejemplos o por las situaciones que hemos visto a través de los tiempos, cómo se ha desacreditado a esta institución llamada familia. Mucha gente ya ni cree en la familia. Dicen, ¿para qué vamos a hacer una familia? Mira que en nuestros días uno de los grandes problemas que tenemos con la sociedad millennials, los Zetas, es que ellos están pensándolo muy bien hacer una familia. Es más, estoy viendo que, por ejemplo, en otros países, los jóvenes, los millennials, en vez de comprometerse a hacer una familia, a tener una familia, a tener una esposa y tener hijos, ¿sabes? Lo que están optando es por comprarse animalitos para tener mascotas. Y entonces ya la familia están simplemente tratando de reducirlo a un compañero que es un animalito. Esa es ahora la familia para ellos. Entonces, el tema de la familia para nosotros tiene que ser prioritario. ¿Por qué? Porque nuevamente la familia es el diseño de Dios, donde Él quiere que tú y yo, cada persona que está dentro de este grupo familiar, tenemos la oportunidad que en este grupo familiar nosotros podamos mostrar la imagen de Cristo en esta familia. Cada persona, papá, mamá, hijos, tenemos en esta familia la oportunidad de mostrar la imagen de Jesucristo. Si somos obviamente hijos de Dios, lo que queremos es que mi familia sea la primera en beneficiarse de que yo puedo vivir una vida cristocéntrica. Hemos hablado de la vida cristiana. La vida cristiana consiste en poner a Cristo en el centro de mi vida. Así que en esta mañana quisiera un poquito recordar esos principios que ya tenemos y recordarnos, porque necesitamos esos principios traspasarlos a la próxima generación, traspasar a la próxima generación. Si vienes conmigo al Salmo 78, Dios a Israel le exhortó a que suceda esto, que los padres puedan traspasar a la próxima generación los principios, las enseñanzas que Dios quería para su pueblo. Fíjate el Salmo 78, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, cuando contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que él hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó
a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Notas ahí? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el papel nuestro como padres? Es pasar la fe, pasar los principios, pasar los mandamientos que nosotros como padres hemos aprendido de Jehová, de Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es interesante que una de las cosas que vemos en la Biblia dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Qué triste, ¿no? En el libro de Jueces vos vas a ver que las descendencias de los hijos de este periodo llamado Jueces, se levantaban generaciones que no conocían a Jehová. Por eso es que había tanto pecado, tanta idolatría, tanto desorden, tanta injusticia. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, aquellas mujeres que habían pasado a la próxima generación no conocían a Jehová. Y esa era la tarea de los padres, que los hijos no se olviden de Jehová, no se olviden de las enseñanzas. Entonces, como padres, esa es nuestra gran tarea, nuestra gran labor en la familia. Así que la familia. Ahora mira, para ver la familia, el diseño de Dios de la familia, nosotros tenemos que un poquito levantar nuestros ojos al cielo. Entonces yo te voy a pedir conmigo, vamos a ver si podemos poner nuestros ojos en el cielo por un momento, y vas a ver que en el cielo está Dios, pero Dios tiene una comunidad. ¿Cuál es esa comunidad de Dios en el cielo? Trata de acordarte un poquito para ir todos juntos. ¿Cuál es esa comunidad que hay en el cielo? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en el cielo, fíjate, hay una Trinidad, y la Biblia nos muestra que en esa Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llevan bien. Ya ese es un ejemplo y un modelo que nosotros deberíamos tener. Porque aquí en la tierra, escúchame bien, en la tierra, así como en el cielo hay tres, aquí en la tierra hay, en la familia, el diseño divino está Padre, Madre e hijos. Ese es el diseño de Dios. Papá, mamá e hijos. Fíjate que esto es importante ahora para nosotros ahora. ¿Por qué? Porque es eso lo que están tratando de destruir. Nuestra generación, la nueva generación, esta generación que ha adaptado una ideología diferente a los principios bíblicos, lo que se llama ahora la ideología de género, está tratando de decir que una familia no es más papá, mamá e hijos. Entonces, ¿eso va a afectar a la iglesia? Por supuesto que va a afectar a la iglesia. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos de qué consiste una familia, sabes que nuestros hijos desgraciadamente van a terminar creyendo lo que el mundo y lo que allá afuera están diciendo lo que ahora va a ser una familia. ¿Entiendes? Afuera están ahora aprobando leyes que un hogar puede ser 2 hombres adoptando hijos, 2 mujeres adoptando hijos. ¿Cómo es eso? Y allá es donde comenzamos a quitar los fundamentos y poner otras verdades entre comillas, pero son mentiras del diablo que quiere destruir ¿qué? La familia. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esta sociedad? Es que cuando nosotros como familia cristiana entendemos el diseño de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos? Mirando arriba, mirando al cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son 3. ¡Wow! Y se llevan bien. Ese sería nuestro modelo. Papá, mamá, hijos, nos llevamos bien. Porque en la familia, acuérdate, el propósito de la familia es la oportunidad de cada individuo de mostrar la imagen de Dios. Que el padre pueda mostrarse cristiano con características cristianas. Que la madre pueda presentarse cristiana con características cristianas. Que los hijos puedan ser cristianos con características cristianas, y en ese ambiente ayudarnos los unos a los otros.
Cuando uno cae, el otro le levanta. Cuando uno está desanimado, el otro lo anima. Cuando el uno está, como decimos, nos levantamos con el pie izquierdo, entonces le ayudemos al otro. Y esa es la idea de la familia, donde todos nos aceptamos, nos recibimos y nos animamos los unos a los otros. Esa es la familia. Ese es el diseño de Dios. Ahora, en este diseño, en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, hay principios, hay valores que debemos extraer de Génesis, que habla de tanto del hombre, tanto de la mujer como de los hijos. Dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27 que el hombre y la mujer somos creados ¿cómo? A la imagen de Dios. Así que, fíjate, tanto el hombre como la mujer como los hijos tienen el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios. ¿Escuchaste eso? Este es uno de los principios que tienes que poner en tu familia. En el hogar nadie es mayor, nadie es menor delante de los ojos de Dios. En el hogar todos somos iguales, del mismo valor, la misma dignidad. Sabes, a mí me llama mucho la atención, claro, que a veces venimos con conceptos de nuestras culturas y a veces, por ejemplo, no lo decimos, pero a veces lo practicamos de una forma muy sutil y hacemos pensar que, por ejemplo, las mujeres no necesitan terminar de estudiar. Porque las mujercitas se dedican a la cocina, se dedican a planchar, a lavar. Entonces, las mujercitas, si no quieren estudiar, si no desean estudiar, no se les anima a que ellas hagan eso. ¿Sí o no? Esa es la cultura, esa es la forma de que como piensan. Las mujercitas no tienen un tanto valor. Ah, pero si es hombre, a él sí hay que empujarlo, a él sí hay que animarlo, a él hay que llevarlo a que él cumpla sus metas. Pero las mujeres, y a veces me preocupa eso también, que como padres en el hogar vamos proyectando eso en nuestros hijos. A los hombres, especialmente mamitas, tengan mucho cuidado con esto. Si en tu casa hay hombres, que los hombres en tu casa sepan que tienen la misma dignidad, el mismo valor que tus hermanitas. Todos tenemos el mismo valor, todos tenemos la misma dignidad. A veces las mamitas dicen, no, que no lave los platos porque él es el hombre. ¿What? Entonces nosotros necesitamos entender que todos valemos lo mismo y todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. Por lo tanto, todos merecen el mismo respeto. ¿Están conmigo, hermanos? Yo espero que esto lleves a tu casa y especialmente a varón. Los varones necesitamos que esto se respete, esto se ponga en práctica. Aquí todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. No es que porque eres mujercita vas a hacer estas cosas y porque eres varoncito vas a hacer estas cosas. Ok, esa es la primera cosa que nos enseña Génesis 1, 26, 27, cuando dice que somos creados a su imagen y semejanza. Tenemos el valor por creación. Ahora, fíjate cómo esto lo ha distorsionado el mundo. El mundo lo ha distorsionado de tal manera que fíjate que en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los romanos, las mujeres eran objetos. Las mujeres no tenían valor. Los hombres podían hacer de las mujeres lo que ellos querían. Es más, en el tiempo de Jesucristo, los romanos tenían una idea. Si es mujer, tíralos en el caño. Si es hombre, presérvalo. En el tiempo de los romanos, las mujeres eran vistas como objetos, simplemente como había una cómoda, había un armario, había una cama, y igual que la cama, la cómoda del armario era la mujer.
una cosa. Así era la mujer, así era vista la mujer. Los niños, los desvalidos, no tenían valor. Hermano, qué hermoso será que la iglesia entienda que en la familia se debe practicar el respeto, el valor, la dignidad de cada ser humano. Yo espero que esto vaya calando en tu corazón, porque acuérdate, si al justo se le quitan los fundamentos. Fíjate que en nuestra cultura, ¿quién cargan a los niños en la espalda? ¿Vos has visto algún varón cargando al niño en la espalda? Tú lo cargabas, pero ¿quién te enseñó a hacerlo? Tu padre, exacto. Porque hay alguien, ahí hay una cabeza que está guiando. Pero me da mucha tristeza que aún aquí, ¿quién carga a los niños? Las hermanitas. Como que las hermanitas son las responsables de que los niños tengan el cuidado. No, el cuidado de los niños, ¿quién es llamado a esa responsabilidad? Los padres. Los padres. Pero todavía vemos acá que las niñas tienen la responsabilidad de marcarle al niño, al hermanito, para que no llore. Y cosas como esas necesitamos nosotros cuidado. Acuérdate, tu dignidad, tu valor tiene que ser respetado primeramente, ¿dónde? En tu hogar, en tu casa. ¿Ok? Entonces, en el cielo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo respeto. Cada uno se ama, cada uno se respeta, cada uno se sirve el uno al otro. Nadie en el cielo dice, yo soy mayor que el Padre, yo soy mayor que el Hijo, yo soy mayor que el Espíritu Santo. En el cielo todos tienen un mismo valor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo valor. En la tierra, el Padre, la Madre, el Hijo, el mismo valor. Amén, hermanos. Espero que eso vaya calando y poniendo en tu corazón esta verdad. La segunda verdad que quiero que quede bien clara es que, fíjate, es interesante esto, que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo valor, misma dignidad, pero son diferentes. Son diferentes. Ahora, esto es maravilloso porque acuérdate, es el diseño de Dios. El hecho de ser diferentes, ¿sabes lo que dice la Biblia? La diferencia nos hace complementos. Claro, fíjate, Dios crea al hombre y lo hace hombre con sus respectivas necesidades. Y Dios crea a la mujer y le hace mujer con sus respectivas necesidades. Entonces, cuando tú ves Génesis, vos vas a ver esto. Mira, Dios crea al hombre y le da al hombre responsabilidades. Le dice Dios, puso a Adán en el huerto para que lo cuidara. ¿A quién lo puso como responsable del huerto? Adán. Adán era responsable de toda la creación que Dios había hecho. Le había dado al hombre la responsabilidad. Tú vas a ser responsable del huerto. Después dice la Biblia que Dios vio todo lo que hizo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo ayuda idónea al hombre. Así que el hombre que fue creado por Dios, y al hombre le fue dado la responsabilidad de ser cabeza. Y luego crea a la mujer y le dio la responsabilidad de ¿qué? De ser ayuda idónea del hombre, porque esto de ayuda idónea, Adán podría tener ayuda de los caballos, de las vacas, de cualquier animal, podría tener él ayuda, pero no era idónea para el hombre. Necesitaba Adán una igual que él, en valor, dignidad, respeto, pero diferente a él. ¿Ves? El diseño divino es maravilloso.
Dios crea al hombre, lo da una responsabilidad. Dios crea a una mujer, le da una responsabilidad. Ahora, hermano, entiende esto. Dios cuando te creó con ciertas características, tanto como hombre, tanto como mujer. Al hombre le dio las características de ser líder. A la mujer le dio la característica de ser ayuda idónea. Y no por eso son el uno más, el otro menos, sino que cada uno es diferente. Hay mujeres y ahora, hoy mismo, están luchando porque quieren ser igual o mejor que los hombres. Y está bien, el movimiento feminista que se ha levantado hoy está luchando por esos derechos de ser igual, o a veces incluso poner a un lado al hombre, y las mujeres quieren tomar protagonismo en el liderazgo. Y yo creo que si Dios les dio a las mujeres liderazgo, pues qué bueno, y que si pueden ellas desarrollar liderazgo, qué bueno que lo desarrollen. Pero acuérdate, mujer, acuérdate, hermana, tu responsabilidad en la creación, ¿cuál es? Ayuda de este hombre que Dios creó con la responsabilidad de ser cabeza. Algunas personas escucho que dicen que la mujer es ayuda y si el hombre es cabeza, entonces la mujer es el cuello. No, hermanas, no. Y eso no es bíblico. Tú no eres cuello. Es más, dice Proverbios, ¿sabes lo que tú eres para el hombre, hermana? Como ayuda idónea, tú eres corona de su cabeza. La mujer es corona del hombre. Por eso es que el hombre, cuando aprende a tratar bien a su mujer, lo que hace es tratarlo como una corona, luce para que el resto de la gente vea la corona que tiene y no el cuello que mueve su cabeza. Así que fíjate, está el hombre creado a la imagen de Dios con valores, y está la mujer creada a la imagen de Dios con otro tipo de funciones. El hombre, la cabeza; la mujer, ayuda idónea. Tristemente, este movimiento femenino lo que está tratando es de destruir, y tristemente las mujeres están siendo afectadas. Están tratando de decir que no necesitan de hombres para ellas ser personas importantes. Si tú le quitas el diseño de Dios y no entiendes para qué fuiste creada, hermana, y no entiendes, hermano, para qué fuiste creado, te sales del diseño de Dios y entonces vas a terminar en cualquier barbaridad, haciendo cualquier cosa en la vida. Entonces mira, otra vez, mira el cielo, mira el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante, ellos tienen la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo valor, pero el Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Padre, el Espíritu es diferente al Hijo, al Padre. ¿Ves? El diseño viene de arriba, el diseño viene de Dios. Él te hizo diferente a ti y a mí, porque allá arriba son diferentes, y ninguno de ellos está jactándose o menospreciando el uno al otro. Más bien ellos se complementan. Fíjate qué complemento más maravilloso que hay allí arriba en el cielo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para poder elaborar un plan redentivo, y los tres estaban de acuerdo. Ok, ¿qué vamos a hacer para redimir a la humanidad? ¿Y qué es lo que decidieron en el cielo, en la eternidad pasada? Decidieron que el Padre va a escoger a aquellos que iban a ser salvos, el Hijo iba a tener que morir en una cruz y resucitar al tercer día, y el Espíritu Santo tenía que venir a morar en los corazones de aquellos que iban a ser salvos. ¿Te das cuenta? Diferente función para cumplir un plan. Y aquí en la tierra sucede con la familia exactamente lo mismo. El padre tiene una función, la madre tiene una función, los hijos tienen una función, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque fíjate, estos son los fundamentos. Estoy echando otra vez los fundamentos. Porque si quitas uno de estos fundamentos, ¿qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué va a pasar?
¿Sabes? Triste y desgraciadamente nosotros, si no entendemos estos conceptos y no traspasamos a nuestros hijos, la próxima generación no va a conocer de estos principios, de sus fundamentos, y entonces ellos van a estar abrazando otras ideas, otros conceptos de lo que significa la familia. Entonces necesitamos estar todos conscientes de que estos conceptos están claros, que yo entiendo y que en mi hogar los vamos a practicar y los vamos a traspasar a nuestros hijos para que nuestros hijos enseñen a nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos. Amén. Ok, esos son los fundamentos. Ahora, fíjate, como familia, es interesante, como familia, hermanos, nosotros tenemos... Voy a hablar primero del matrimonio, porque la familia es papá, mamá, hijos, pero primero se empieza por el matrimonio, o sea, se empieza por el hombre y la mujer. Ahora, esto del matrimonio, ha habido muchas controversias, muchos debates, porque cada sociedad, cada cultura es diferente. Entonces, la pregunta que he tratado de investigar, de averiguar, preguntar es, ¿cuándo una pareja está casada? ¿Cuándo decimos que una pareja está casada? Cuando te voy a dar 3 opciones y tú me dices cuál de esas 3 opciones tú estás de acuerdo. Cuando una pareja se va al juzgado y se presenta al juez y le dice queremos casarnos, esa persona, esa pareja, ese hombre, esa mujer, ¿están casados? Primero. Segundo, cuando una pareja viene a la iglesia y le dice al pastor, pastor, queremos casarnos. Entonces hacemos la fiesta, hacemos la ceremonia y la pareja viene y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oficializamos ese matrimonio, está casado. Segundo. Tercero, cuando una persona está casado, cuando Dios desde el cielo mira a un hombre y una mujer en cualquier parte del mundo y ese hombre y esa mujer se unen, tienen relaciones íntimas y Dios dice, están casados. ¿Cuál es la correcta? O sea, ¿cuándo yo puedo considerarme que mi matrimonio, mi familia, mi matrimonio es digno de decir yo estoy casado con esta mujer y esta mujer está casada conmigo? ¿Cuándo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Sabes por qué es importante responder esta pregunta? Porque verás, la Biblia dice esto. Cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué es? Fornicación. O sea, cuando no estás casado, cuando eres un joven, una señorita, pero no estás casado, por eso es importante saber cuándo estoy casado, pero si tengo relaciones antes de casarme, ¿qué es eso? Adulterio. Pero cuando estoy casado y me junto con otro hombre, otra mujer, ¿qué es eso? Adulterio. Entonces, Dios odia tanto la fornicación como el adulterio. Por eso es importante saber qué estoy, qué es mi estado. Gracias, mi amor, pero no me refiero a ese estado, me refiero al estado matrimonial. Me refiero al estado. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos ponernos de acuerdo cuando una pareja está casada. Pero no solamente eso, pero hay otro elemento también que tiene que ver con esto del matrimonio, con esto del casamiento. Fíjate, en la iglesia, Pablo dice que los líderes de la iglesia tienen que ser ¿qué? Respecto al matrimonio. Maridos de una sola mujer. Entonces el matrimonio, el casamiento es importante porque si yo quiero servir en una iglesia local, yo tengo que demostrar que yo estoy casado. ¿Me entiende? Eso no es importante entonces saber cuál es mi estado actual. ¿Estoy casado, juntado? ¿Qué estoy? Acuérdate, si no estás casado, o estás en adulterio o estás en fornicación. Entonces nosotros tenemos que contestar la pregunta, Señor, ¿estoy yo casado delante de ti? ¿Estoy haciendo las cosas como a ti te agrada? ¿Como es el diseño de Dios? Fíjate que es interesante que ¿quién fue el primero o cuál fue la primera pareja que Dios casó?
Ahora, acuérdate, cuando Dios casó a Adán y Eva, no había sociedad, no había iglesia, no había suegros. Entonces, si ves como si nos vamos atrás y retrocedemos y vemos el diseño, hermano, lo importante es lo que Dios dice del matrimonio, no lo que la cultura dice del matrimonio. ¿Qué Dios dice del matrimonio? Te voy a dar 2 textos para que tú entiendas la importancia de entender como iglesia y individualmente familias. Acuérdate, Dios me ha dado familias y yo quiero que estas familias estén entrenadas, estén capacitadas, porque es con estas familias que estamos tratando de edificar un testimonio a este pueblo en Charanuga. Y si nosotros como familias no sabemos lo que es una familia, un hogar, un matrimonio, y no nos fortalecemos, peleamos, luchamos por salvar el matrimonio, salvar esta pareja, tarde o temprano vamos a llegar a ser víctimas de la misma enfermedad de la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Divorcios, maltratos, separaciones. Ya, esta mujer me cae mal, me voy a buscar otra. Este hombre ya no le soporto, me busco otro. ¿Así? Entonces, veamos qué dice Dios del matrimonio. Ahora, en Génesis capítulo 2, hay 4 verbos que es muy importante entender estos verbos. Cuando dice en Génesis 2:24, dice que dejará el hombre, ¿qué dice? Dejará el hombre padre y madre. Ahora, acuérdate, Adán y Eva tenían papá y mamá. No, ¿y por qué Dios dijo dejará padre y madre? Porque era un principio que Dios iba a poner desde el inicio hacia la eternidad. Dios sabía que Adán y Eva se iban a reproducir, multiplicar, se iba a llenar este mundo. Hoy tenemos cerca de 8 billones de personas en el mundo y Él sabía que estas 8 billones de personas necesitan tener una claridad de lo que es el matrimonio. Dice, dejará padre y madre. Y la segunda verbo que es, repite conmigo, dejará. Es el primer verbo, dejará padre y madre. Ahora, nota, cada verbo es importante. ¿Por qué? Porque denota la acción. ¿Sí? Muchas parejas tienen problemas porque no entienden los verbos y no entienden que los verbos implican acción, y muchas veces esos verbos son imperativos, o sea, significan que son órdenes, no sugerencias. Entonces, cuando Dios dice dejará, es un verbo imperativo. Y ojo, hermanos, hermanas, muchas veces nosotros como padres, el niño ya tiene 30 años y todavía está en la casa. Y todavía depende de papá y mamá. Y el niño todavía hay que atenderle. Cuidado. Dice, dejará padre y madre. O sea, se supone que el matrimonio es algo que yo decido salir de mi nido y buscar otro nido, hacer mi propio nido. Los grandes problemas es porque todavía vivimos con papitis, mamitis o amiguitis, que queremos salir, pero no dejar papá, no dejar mamá, no dejar mis amigos. No, tienes que dejar todo porque te vas a unir a una mujer, a hacer tu propia familia, tu propio nido. Dejar. Segundo dice, y se unirá. Y no tiene nada que ver con la parte física. Se unirá tiene que ver con ¿qué? Con su alma, tiene que ver con mente, emociones y voluntad. O sea que el matrimonio tiene que ver con el hombre y la mujer uniéndose en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo meta, en una misma proyecto, en un mismo deseo de querer juntos alcanzar algo. Entonces se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y de qué habla esto de serán una sola carne? Fíjate, es al último que Dios dice, y Dios diseñó el matrimonio de esta manera, que el acto de la intimidad, el acto sexual es hermoso, pero dentro del matrimonio es
el deleite de Dios, vernos disfrutar de lo que Él hizo, el diseño que Él hizo, porque de esa manera es como Dios diseñó la reproducción de hombres y mujeres a su imagen. Entonces dejará, se unirá y serán una sola carne. Y el texto termina diciendo, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa fue la primera pareja. Ok, ahí está los 4 verbos que tú tendrías que con tu pareja sentarte y averiguar. Ok, estos verbos en nosotros son una realidad. Hemos dejado papá y mamá, nos hemos unido en mente, emociones y voluntad. Y ahora disfrutamos mutuamente esta relación matrimonial sin vergüenza, abiertos el uno al otro, para la gloria de Dios. Amén. Ese es el diseño de Dios. Pero fíjate, aquí hay un elemento que está en este primer matrimonio, que lo vemos después a través de la Biblia. Mira, ve conmigo Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, que Dios lo va a enseñar a través de toda la Biblia. Fíjate, en el versículo 17 dice así, dice, la cual abandonando al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿De qué se olvida la mujer extraña? Ok, voy a leer otra vez. Versículo 16, voy a leer un versículo antes. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿De qué se olvida esta mujer? ¿Y cuándo hicieron un pacto? Claro, en su juventud hicieron un pacto, pero ¿cuándo fue ese pacto? ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo es un matrimonio? Eso es físico. Pero cuando habla de un pacto, ya te voy a explicar, pero fíjate, entonces aquí es importante que tú y yo entendamos, si queremos un matrimonio, yo tengo que hacer un pacto con él y con ella. Entonces esa es mi pregunta, ¿cuándo haces tú el pacto? ¿Cuándo hiciste el pacto? ¿Cuando te casaste? ¿Cuando fuiste al juzgado? ¿Cuando viniste a la iglesia? ¿Cuándo hiciste el pacto? Ese tienes que contestarte tú. Hicimos un pacto, hay un pacto, que no debemos quebrantar ese pacto. ¿Entiendes? Ahora fíjate en Malaquías, más adelante, Malaquías capítulo 2, no solamente que habla Dios de la mujer que se olvida del pacto, pero versículo 14, mira lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 14, dice, mas diereis, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ves cómo Dios nos dice a través de su palabra, a través de la historia, que el matrimonio es un pacto? Entonces la pregunta es, ¿cuándo hiciste ese pacto? Y si no hiciste un pacto, ¿por qué no haces un pacto? ¿Por qué no haces un pacto con la ley? Romanos capítulo 13 dice Dios que si hay una ley, respeta la ley. Ve, haz un pacto con la ley. Si quieres hacer un pacto con la iglesia, ven, habla con el ministro. Diles, ¿sabes qué? Queremos hacer un pacto. Haz un pacto, pero no vivas como se nos ha enseñado, juntados. ¿Me van siguiendo lo que vamos mirando en la Biblia? Que un matrimonio entonces es un pacto que yo he hecho con la mujer, con el hombre, delante de Dios.
Entonces, estoy poniendo fundamentos, los fundamentos. Primero, somos iguales delante de Dios, mismo valor, mismo respeto. Segundo, somos diferentes, hombres son diferentes, roles diferentes, mujeres, roles diferentes, y juntos nos complementamos. Y ahora Dios dice, todo eso tiene que ver en un pacto, en un pacto. Ahora, ¿por qué Dios dice en un pacto? ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios de pactos. Dios siempre ha hecho pactos, ha pactado con el hombre. Desde el Génesis, vos a ver allí con Adán y Eva, Dios pactó con Adán y Eva. Dios pactó con Noé. Dios pactó con Abraham. Dios pactó con David. Y ahora, ¿sabes qué? Estamos en el nuevo pacto. Sí, parece que está lloviendo, hermanos, tranquilos. Entonces no, vamos a tener más tiempo, creo yo. ¿Sí? No. Estamos entonces con un Dios de pactos. Estamos en el nuevo pacto. Ahora, es interesante que el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, fíjate, los pactos de Dios, primero con Adán, con Noé, eran pactos universales. Porque en ese entonces era todo el universo que estaba bajo esos pactos. El pacto adámico, el pacto noémico. Pero a partir del pacto abrámico es un pacto más nacional, más familiar, porque Dios hace un pacto con una familia. Y entonces la familia de Abraham que traspasa ese pacto a la familia de sus 4 hijos, Isaac, Jacob, José, y después ese pacto traspasa a Moisés, y ese pacto traspasa a David, y ese pacto traspasa a Jesucristo. Entonces Dios es un Dios de pacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo cuando hizo un pacto con Abraham y con todos estos personajes? ¿Sabes cuál es el pacto de Dios? Es que Él les dijo lo que ellos tenían que hacer. Dios les dijo a Adán, a Noé, a Abraham, a David, les dijo, esto es lo que a mí me gustaría que ustedes hagan. Y en respuesta a eso, el pueblo tenía, o la persona con la que hacía Dios el pacto, tenía que responder con lealtad, amor y respeto. Eso es lo que pedía Dios del pueblo, lealtad. Lealtad al pacto que Dios le había hecho, a lo que Dios le había dicho que haga. Por ejemplo, rapidito, cuando Dios le dijo a Abraham, a Adán, le dijo, mira, no comas del árbol del bien y del mal. Habían 2 árboles, estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Le dijo Dios, no comas del árbol del bien y del mal. Porque ciertamente si comes del árbol del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Ese era el pacto que Dios hizo con Adán. ¿Y qué respuesta esperaba Dios de Adán? Lealtad, obediencia, respeto. ¿Y Adán fue leal? ¿Fue obediente? ¿Respetó? Igual que tú, igual que yo. Les valió, como dicen los mexicanos, ya sabes. Hicieron lo que quisieron. ¿Y quién empezó? ¿Quién empezó, hermanitas? Sabes que la mujer es interesante. La mujer, acuérdate, la mujer, ¿cuál es su papel? Hermanas, ¿cuál es tu papel? Ayuda idónea. ¿Y a quién el diablo se acercó para engañarla? Así que cuidado, hermanos. Hermanos, despierten. Cuidado lo que el diablo está haciendo a tu mujer. Porque es el engaño que va a venir a través de... No, esa es mi interpretación, no. Pero por eso, hermano, es importante que nosotros las cabezas, y eso vamos a ver el próximo domingo, porque quiero que quede bien claro los fundamentos, pero después entonces, ¿cómo vamos nosotros ok, como hombres, ¿cuál es mi rol? Como mujer, ¿cuál es mi rol? Como hijos, ¿cuál es mi rol? Entonces, pero necesitamos poner los
fundamentos. Entonces, la pregunta en esta mañana, hermanos, si tú estás casado, ¿has hecho un pacto con esa mujer, con ese hombre? Y si no lo has hecho, ¿estás pensando hacerlo? Porque acuérdate, o estás en adulterio o estás en fornicación. Y Dios no ha prometido bendecir a ningún adúltero ni a ningún fornicario. Por eso es que necesitamos edificar nuestra iglesia con familias que se meten al diseño de Dios y vamos juntos a defender los principios de la palabra. Amén. Ahora, Jesucristo, vamos a terminar con este texto de Jesucristo en Mateo 19. Fíjate qué interesante. Perdón, Mateo 19. Está bien, mi amor, está bien. Mira lo que dice. Jesucristo tomó un texto del Antiguo Testamento para explicarle en esa generación de qué trata el matrimonio. Es lo mismo que deberíamos hacer nosotros, tomar los textos del Antiguo, del Nuevo Testamento y explicar a nuestros hijos de qué trata el matrimonio. Entonces, mira lo que Jesucristo hace aquí. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es una pregunta que le hacen a Jesucristo. Fíjate, en ese entonces, este es el concepto. La mujer no tenía valor, no tenía respeto, y si había que hacer cualquier cosa por la mujer y sacarla de la casa, se podía hacerlo. Entonces Jesucristo, que Él es justo, que Él conocía el diseño, dice el versículo 4, Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Ves? Ahí echó el primer fundamento. Varón y hembra, mismo valor, diferentes funciones. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez, pone el principio, pone el fundamento. ¿De dónde sacó estos principios Jesucristo? Del Génesis, del diseño divino de Dios. Pero aquí está algo interesante, que Jesucristo hace una interpretación de estos textos y dice así, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Me encanta cómo Jesucristo nos enseña a respetar los principios, el diseño de su Padre en el principio, y Él dice: estos son los fundamentos, y Él añade: lo que mi Padre juntó. O sea, si tú hiciste un pacto con tu hombre, un pacto con tu mujer, si quieres ser como Dios, deberías luchar para que ese pacto no se rompa, no se destruya, porque eso es lo que Dios nos enseñó. Cuando Él hizo un pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, los pactos de Dios siempre fueron cumplidos en su tiempo y a su manera, porque Dios es un Dios de pactos y Él es fiel y espera que su pueblo sea también fiel. Jesucristo nos enseña entonces que debe haber un pacto, y ese pacto debe ser cuidado, protegido hasta que la muerte los separe. Y es interesante porque Pablo toma este mismo principio
de Génesis, el principio de Jesucristo, y en Efesios capítulo 5, versículo 22, 23 y 24, exactamente nos dice los mismos principios. Vamos a terminar leyéndolos para que ustedes se vayan con estos 3 textos que hemos echado en esta mañana como fundamento, como base de lo que es el matrimonio. Un verdadero matrimonio cristiano, por supuesto, no cualquier cosa. Capítulo 5, Efesios, capítulo 5, dice el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nota lo que dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta cómo el diseño desde Génesis pasó todo el Antiguo Testamento, los pactos que Dios hizo con su pueblo, llegó a Jesucristo, y ahora Pablo enseña a la iglesia el mismo principio, el mismo diseño, mismo valor, diferentes funciones, en un pacto de amor el uno al otro? Amén. Ojalá que nosotros como iglesia vayamos entendiendo esto. Nuestros líderes, escúchame, nuestros líderes, aquellos que van a liderarnos, necesitan entender bien esto, porque Pablo menciona que el obispo debe ser marido de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción.